En los siguientes minutos vamos a dialogar con Katiuska, quien es la ministra coordinadora de Política Económica. Es importante en el país conocer cuál es el desenvolvimiento de la economía nacional una vez que el país está a pocos días de acudir a una consulta popular. Bienvenida a la Ciudadano TV, ministra. El crecimiento económico que ha tenido el país en estos primeros meses del año 2011, ¿cómo se puede demostrar en la vida diaria del ciudadano ecuatoriano? ¿Cómo ha sido el comportamiento de la economía nacional en estos primeros meses? Buenos días con todos y todas. Para mí es un gusto poder conversar con la ciudadanía y es importante también mencionar cuáles han sido los resultados de la política económica. Nosotros tenemos ya los resultados del último trimestre del año 2010, donde tenemos resultados espectaculares para la economía ecuatoriana. Cerramos el último trimestre con un crecimiento del 7%. 7%. Este crecimiento es muy importante porque justamente se pensaba que no íbamos a alcanzar la previsión que teníamos prevista para el año 2010 y estamos, digamos, casi cercanos a lo que teníamos previsto. Terminamos el año 2010 con un 3.5% de crecimiento y con un 4.5% para el PIB no petrolero. Si bien es cierto, nosotros no pensamos que el PIB o el crecimiento del Producto Interno Bruto es el único indicador que da cuenta de los resultados económicos, sí estamos, digamos, contentos de que la situación económica del país esté en una situación favorable. ¿Y a qué se atribuye todo esto? Bueno, en algunos temas hemos visto una recuperación importante de ciertos sectores. Paulatinamente, trimestre tras trimestre, hemos visto un crecimiento tanto de la formación bruta de capital fijo, que ha tenido un comportamiento extraordinario en el último trimestre del año pasado, con un crecimiento del 16%, Marco Antonio, y por otro lado las exportaciones, que también tuvieron un crecimiento del 8.34% el último trimestre. El consumo de los hogares también fue otro de los impulsores de este crecimiento, con un 10.09%, y esto nos da cuenta de que efectivamente los resultados del último trimestre reflejan las buenas políticas que ha implementado el gobierno para salir de la crisis que nos afectó en el año 2009 y que no solo se reflejan en términos de crecimiento económico, sino que también se reflejan en términos de resultados a nivel de empleo, donde nosotros terminamos el año 2010 con un 6.1% de desempleo urbano. Esto es una cifra bastante envidiable por otros países y donde tenemos una cifra de desempleo a nivel total del 5%. Siendo uno de las cifras más bajas en América Latina. Esta es una de las cifras más bajas de América Latina y, por ejemplo, países como España tienen niveles de desempleo del 20% y países, en este caso como Colombia, tienen también niveles de desempleo mucho más altos, de 2 dígitos. Sobre el primer tema, estamos hablando de una diversificación de las exportaciones ecuatorianas, de no depender de muy pocos productos. A ver, aquí es un tema también importante donde nosotros hemos definido una inserción estratégica e inteligente en el sistema mundo, donde lo que nosotros buscamos es una disminución en este caso, de la dependencia que podemos tener hacia ciertos países, y hemos visto cómo hemos venido trabajando desde el gobierno por implementar, digamos, el acceso a nuevos destinos. Antes, por ejemplo, en los años 90, Estados Unidos tenía una participación del 60% en el total de las exportaciones no petroleras. Actualmente esto tiene una participación del 20%, 23%, lo cual hace que para nosotros de alguna manera hayan entrado en el juego, digamos, otros destinos como... ¿Cuáles son los otros mercados que se han abierto en el país? Por ejemplo, tenemos la aparición de Rusia, la aparición de Venezuela, que antes casi no tenían, digamos, no teníamos acceso nosotros a esos mercados en términos de exportaciones no petroleras. Esto ha sido bastante favorable porque justamente ha permitido disminuir la vulnerabilidad de nuestros países. Aquí hay un tema fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta. En la crisis del año 2008-2009 hubo, digamos, un distinto desempeño de los países y acabábamos de ver un informe del BID que nos daba cuenta que los países industrializados les ha tomado mucho más tiempo salir de esta crisis, mientras que a los países emergentes han salido mucho mejor de la crisis y se encuentran en una mejor situación económica. Mientras nosotros tengamos una menor dependencia hacia los países industrializados, que todavía siguen en esta recuperación lenta de la crisis, nosotros podemos tener mejores resultados. ¿Y cuál es el apoyo que brinda el gobierno nacional a todas las diferentes entidades, empresas
que exportan diferentes productos del país? Bueno, aquí hay que tener en cuenta algunos elementos y el fundamental es que se tiene que trabajar o se tiene que primero tener en cuenta que nosotros no tenemos política monetaria, no tenemos política cambiaria, somos un país con dolarización y por ende nosotros tenemos de alguna manera limitadas nuestras capacidades de política, sin embargo trabajamos fuertemente desde dos puntos de vista. Desde el impulso a la banca pública, que es una banca justamente que permite mitigar los efectos de una crisis, porque recordemos que en el año 2009 la banca privada dejó de colocar créditos, es decir, tuvo un comportamiento que agravó la crisis, mientras que la banca pública ha tenido unos crecimientos importantísimos de colocaciones y terminó el año 2010 cercano a 1.700 millones de dólares en colocaciones. Pero justamente algunos sectores que critican en este momento el comportamiento, la inversión de la banca pública, han dicho que por poco existe una burbuja económica en el país. A ver, estas son, digamos, algunas afirmaciones temerarias que se han realizado sobre la banca pública, porque la banca pública cumple un rol fundamental, hace colocaciones de crédito productivo de largo plazo y cumple un rol que no lo viene cumpliendo la banca privada. La banca privada coloca créditos de menos de un año, en menos de un año difícilmente se puede recuperar o se puede pensar en inversiones realmente productivas. Eso sirve básicamente para capital de trabajo y es por eso que estamos fortaleciendo en este caso el mercado de valores, que es un instrumento fundamental para impulsar el financiamiento productivo. Respecto de la banca pública, nosotros la estamos fortaleciendo pensando que es un instrumento fundamental. Entonces, muchas veces, cuando de alguna manera se ven amenazados o ven que existe, digamos, un posible competidor, se empieza a hacer críticas respecto de estos otros actores que lo que están haciendo es cubriendo unas fallas del mercado que de otra manera no se hubieran podido cubrir. Yo ratifico que la banca pública ha venido en un proceso paulatino de mejora continua en el cual los índices de morosidad se han venido reduciendo, pero donde también tenemos que tener en cuenta que la banca pública cumple un rol de fondeo, en este caso de financiamiento de largo plazo. Entonces, ¿de dónde salió el tema de la burbuja? Bueno, estas de alguna manera han sido algunas declaraciones bastante alarmistas, exageradas, que no son del caso ecuatoriano. Nosotros, si por ejemplo comparamos la cartera hipotecaria del Ecuador frente a la de otros países, vemos que por ejemplo en países que sí tuvieron efectivamente una burbuja hipotecaria inmobiliaria, como en el España, caso de Estados Unidos o España, Unidos, tuvieron porcentajes de cartera hipotecaria de más del 100%, mientras que nosotros tenemos una cartera hipotecaria, Marco Antonio, del 4%. Nosotros tenemos todavía un déficit habitacional bastante grande. ¿Y cuál ha sido la preocupación? La preocupación ha sido el aparecimiento del BIES, pero donde si uno pregunta a la ciudadanía en general, uno va a decir, bueno, que efectivamente uno se siente contento de poder contar con una institución financiera que pueda facilitar el financiamiento de la vivienda. Esto, de alguna manera, ha generado ciertos resquemores, ciertos, de alguna manera, competencias, con los cuales ahora resulta que antes, cuando se acusaba, digamos, ¿por qué la banca privada no coloca más crédito? Ellos decían porque no hay demanda. Ahora resulta que cuando uno le pregunta a la banca pública, a la banca privada, ¿por qué no coloca más crédito hipotecario? Resulta que existe una burbuja hipotecaria, cosa que es totalmente falsa, porque si es que esto fuera cierto, no veríamos los comportamientos de crecimiento de colocaciones tan importantes que hemos tenido en los últimos meses.